Buenos días, hermanos. Una alegría encontrarnos cada domingo aquí. ¿Se escucha, no? Sí. Y una cordial bienvenida a todos aquellos que están hace tiempo, aquellos que vienen quizás que no hacía tiempo no les veíamos, y algunas visitas, gracias a Dios porque podemos verles y compartir. Vamos a compartir en esta mañana. Hace un tiempo que estoy estudiando así de manera un poco semi-informal el libro de Apocalipsis, porque es un libro que se escucha poco predicar en las iglesias. Apocalipsis y otros temas a veces cuesta tocarlos, y a veces cuando lo tocamos con mucha reverencia, porque es un libro que tiene una carga no solamente histórica, literaria, sino que tiene una carga semántica por cada palabra, ¿no? Es un libro, como dicen los estudiosos, un libro encriptado, ¿no? Porque dice cosas de una manera no tan abiertas y tan directas. Y eso ha dado a que el tomar el Apocalipsis con liviandad se hayan degenerado pensamientos y generar doctrinas erróneas, ¿no? Pero es interesante y le animo, mi hermano, a que pueda estudiar este libro, porque cuando empezamos a estudiarlo y ver y ir a las razones, hay que estudiar Apocalipsis paralelamente con Daniel, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a entender lo que es la literatura apocalíptica. Y cuando uno pasa esa barrera encriptada y empieza a ver la historia y a ver la realidad, se da cuenta de cuántas cosas interesantes tiene el libro y cuánto Dios usó a Juan para escribir en un momento muy complicado, muy complicado. Estamos viviendo tiempos en donde nuevamente descubrimos, como siempre, que el poder es difícil de manejar. Poca gente tiene la entidad espiritual, intelectual para manejar el poder. Y lo estamos viendo esta semana, que por caprichos egoístas, por deseos de poder, un poder limitado, se decide sobre las vidas de los demás, ¿no? Pero hay de aquellos que traen estos males, dice el Señor, ¿no? Hay de aquellos que traen estos males. Pero, ¿cuál es nuestro desafío frente a estos tiempos que nos toca vivir y frente a la palabra del Señor? Hacer nuestras las verdades del Señor. Hacer nuestras las verdades de Dios en tu vida, mi hermano. Mi hermana, hacer tuya esta palabra, que es toda la palabra de Dios, pero un poco a modo de frase decir, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y el yo, no como lo decimos los argentinos, sino con un poco más suave, ¿no? Yo quiero eso. Es decir, hacerlo nuestro. Mi hermano, yo te animo en esta mañana y quiero compartir esta reflexión pensando en esto, hacer nuestras las verdades de la palabra de Dios. Y en medio de la turbulencia, en medio de la agitación, en medio aún del enojo y de la rabia que nos da, saber que hoy hay gente, como nos contaba algo Samuel, que ha dormido en un subterráneo, gente que, como nos contaba Daniel anoche cuando le preguntaba del papá, que gracias a Dios pudo pasar a Polonia, pero tuvo que caminar 15 kilómetros, y venía con gente y dice que él pudo pasar porque es alemán, pero gente ucraniana que no pudo pasar, no la dejaron pasar porque hay por una cuestión de reserva y por el capricho de una persona, ¿no? Pero en medio de todo eso, aferrarnos a las verdades de Dios en nuestra vida.
Y quizás que esto sirva, mi hermano, para de alguna manera minimizar nuestro contexto inmediato. Nos hacemos problemas por tantas cosas, ¿no? Nos hacemos problemas por tantas estupideces. Y aquí hay gente que ahora está poniendo su vida, quizás ahora está muriendo gente. Y nosotros nos hacemos problemas porque nos faltó algo, porque nos miraron mal, porque se olvidaron de mí, porque no me trajeron lo que me prometieron, ¿no? Y tantas otras cosas. Que aún esta crisis nos ayude a, de alguna manera, entender que lo grande de Dios a nuestro alrededor es tan grande que no podemos amargarnos por estas pequeñas cosas que vivimos cotidianamente. Por eso, hacerlo nuestro. Y fíjense, vamos a hablar del capítulo 2 de Apocalipsis, de un solo versículo, pero es para hablar de todo el capítulo, y este capítulo 2 tiene sus subtemas, porque allí se le está escribiendo a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, y el apóstol Juan está hablándole de una manera, como decíamos, encriptada, simbólica. Y allí el versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Lo leemos de nuevo? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino a aquel que lo recibe. Que Dios bendiga esta palabra. El contexto es que Juan está escribiéndole a las iglesias, y iglesias, en este caso puntual de este pasaje, de este párrafo, es la iglesia de Pérgamo, en donde literalmente allí Juan dice, bueno, es una situación, es un lugar bastante complicado, a tal punto que si ustedes leen van a ver que dice, allí está el trono de Satanás. Es decir, sé que donde estás está el trono de Satanás, dice el escrito. Y es interesante entender y revisar históricamente este contexto. Saben que Juan, cuando escribe aquí, escribe en la época de Domiciano. Domiciano es uno de los emperadores más terribles que tuvo Roma. Fue realmente un loco, un hombre depravado en todo aspecto. Y aquí, en este momento histórico que está escribiendo el apóstol Juan, había sacado como un capricho de su locura, Domiciano, que aquel que quería vivir bajo el Imperio Romano, aquellos que habitaban el Imperio Romano, tenían que reconocer que el César era el Kyrios, ¿no? Que el César era el Señor. Y aquel que no podía decir esto, aquel que no decía esto, no solamente corría peligro su vida, se podía escapar, podía vivir en las sombras, como se saben que muchos cristianos vivían en esta época, pero no podían comerciar. Y en algunas regiones, especialmente en donde se sabía que había más cristianos en esa época, los gobernadores impusieron como un papel, como un documento que cada ciudadano tenía que llevar, cada habitante, en donde decía, fulano de tal reconoce que el César es Kyrios, que el César es el Señor. Y eso se presentaba no solamente para comerciar cotidianamente, cuando la gente iba a comerciar, le pedían ese papel, ese documento, y aún también le pedían ese documento para comerciar en gran escala. Si alguien quería vender una propiedad, era como un requisito. Tenés que presentar que reconoces al emperador como señor de tu vida. Y contra esto se enfrenta el cristianismo en esta época, frente a esta locura. Y fíjense ustedes, el versículo que leíamos,
el apóstol dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Y quiero que pensemos brevemente en esto tan rico que dice aquí el pasaje que leí del versículo 17. Dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Dice, al que venciere, le daré la piedrecita blanca. Y fíjense ustedes, y después dice, al que venciere, le daré, en esa piedrecita va a tener un nombre nuevo. ¿Qué es esto? No sé si lo ha leído alguna vez, pero una de las cosas que me impactó de esto es descubrir que está hablando claro, a pesar de lo confuso de la expresión. ¿Qué es la piedrecita blanca? ¿Qué es esto de la piedrecita blanca? Antiguamente, en esta época que está escribiendo Juan, se acostumbraba en los juicios a las personas, en muchos lugares, cada juez, que normalmente en algunos lugares eran 12, en otros eran 18, cada juez tenía 2 piedras. Una piedra blanca, que era pequeña, y una piedra negra, ¿no? Entonces, en ese momento que había que juzgar a alguien, era muy común que en el momento de la sentencia cada juez ponga delante de sí una de esas piedras. La piedra blanca significaba inocencia, que no tenía culpa, y la piedra negra, que era culpable. Y fíjense de qué manera clara entonces aquí Juan está hablándole a la iglesia en medio de esta dificultad. Y de alguna manera le está diciendo, aquel que tenga oído, aquel que persevere, aquel que se mantenga, va a ser tenido como inocente. En medio de la culpabilidad que el mundo le quería poner, en medio de este imperio caprichoso, Dios le está diciendo a su iglesia, tengan paz, porque si se mantienen, si perseveran, van a ser hallados inocentes. Uno de los grandes temores en ese momento era ser hallado culpable. Era ser hallado culpable, porque significaba la muerte. Y ustedes saben que el cristianismo sufrió muchísima pérdida en este tiempo. Aún el que está escribiendo acá, Juan, terminó sus días exiliado, preso en una isla por su fe. El Señor le está diciendo aquí a los creyentes y nos está diciendo a nosotros, en medio de toda esta turbulencia, en medio de toda la angustia, en medio de todo lo que no comprendemos, en medio de la locura que algunos ejercen manejando cierto poder, que perseveremos, porque al que venciere, ese va a ser hallado inocente, no va a tener culpa. Mi hermano, si hay una palabra clave que tenemos como cristianos, que está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, es la palabra perseverar, es la palabra continuar, seguir, mantenerse, aún en medio de la dificultad. Esta es una de las opciones que un escritor, hablando de este pasaje, menciona con respecto a la piedrecita. Pero hay otra que a mí también me gusta y que por eso quiero compartirles, que era una forma también que se usaba en la antigüedad, en esta época, que había esta piedra. ¿Qué significaba? Dicen los historiadores que era muy usado el hecho de que el amo de una casa tenía guardadas ciertas piedras que estaban partidas en 2. Y cuando alguien venía a visitarle o cuando el amo no estaba y él le dice, mira, te doy esto para que vayas a mi casa, él le daba una parte de esa piedra. Y esa parte era como una clave, como una llave, como un mensaje para que cuando este invitado llegara a esa casa, a la casa de ese señor, él dijera, tengo esta piedra que me dio el dueño de esta casa. Entonces dicen que la servidumbre iba a buscar la otra parte de la piedra y si coincidía, entonces era bienvenido. Interesante esta costumbre que había en la antigüedad también. No había documentos, no había mensaje de WhatsApp y se utilizaban estas cosas para poder decir, bueno, este hombre tiene acceso y tiene uso de mi casa si lleva esta piedra.
Mi hermano, las bendiciones que tenemos en nuestra vida cuando contamos con la presencia del Señor, cuando tenemos el respaldo del Señor. Nosotros no tenemos una piedra, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos la seguridad de que el Señor es nuestro Salvador. Y esa es la garantía. Esta piedra, dice un escritor, es la redención misma, es tener la seguridad de que en Cristo tenemos seguridad, perdón, acceso y disponibilidad a disfrutar de sus bienes. Así como dice este escritor, aquel invitado disfrutaba de esa casa y lo atendían como al mismo Señor de esa casa. Así nosotros como cristianos debemos mantenernos, sabiendo que a pesar de las dificultades, sabiendo que a pesar de las luchas, sabiendo que a pesar de lo que no comprendemos, si nos quedamos en el camino del Señor, si permanecemos fieles, Él va a tener respuesta para nosotros. Es interesante ver en este pasaje cuántas cosas ricas surgen para nosotros. Una tercera posibilidad que también era una costumbre en la antigüedad y por eso dicen algunos escritores quizás Juan está refiriéndose a esto. Juan está escribiendo en un contexto de dominación del Imperio Romano y era muy de costumbre, si alguno vio la película El Gladiador lo habrá visto esto, al general cuando viene después de la batalla triunfante le dan era muy usado dar una piedra de mármol que tenía grabada el nombre de la batalla como un reconocimiento a esa persona, como diciendo este hombre triunfó en esta batalla, y era una piedra de mármol labrada, que era un honor tener esta piedra. Tenía un valor incalculable, era un hombre que iba a ser honrado, que iba a ser reconocido, que alguien tenga una piedra de mármol marcado una batalla en donde triunfó, era un honor, era una cosa digna para esa persona. Y por eso un escritor dice que quizás Juan pesa más por esta imagen de la piedra, porque de alguna manera como cristianos debemos batallar, como cristianos debemos luchar, como cristianos debemos a veces heridos seguir adelante, pero el Señor nos dice persevera, porque aquel que persevere, aquel que venza, aquel que llegue al final va a recibir esta piedra. Mi hermano, yo te animo en esta mañana a que quieras tener tu piedra. A que quieras tener tu piedra. No que te cascoteen, no que te tiren piedra. No. A que quieras tener tu piedra. Qué satisfacción es cuando creo que la mayoría de nosotros hemos terminado algún estudio, algún curso. Qué satisfacción cuando llega ese día de la entrega del certificado, del diploma, ¿no? No por una cuestión de egocentrismo, sino la satisfacción de decir, lo logré, pude hacerlo, gracias a Dios. Y ese certificado que algunos los tenemos guardados, otros lo tienen bien grande, algunos lo amplifica y ahora con estas máquinas fotocopiadoras que aumentan lo ponemos más grande y ponemos la foto nuestra, también nos gratifica, es decir, bueno, logré hacer esto. ¡Qué satisfacción! Imagínese, mi hermano, qué satisfacción va a ser para nosotros que solamente el Señor nos abra las puertas, que nos diga bienvenido, bienvenido, que Él nos pueda dar esa piedra. Por eso la expresión aquí al principio dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Mi hermano, escuchamos tantas cosas hoy en día y me ha pasado y nos pasa. Hoy lo primero que hice después de levantarme y de estar un rato así a solas es prender las noticias a ver qué pasa. Uno quiere escuchar, a ver qué dicen, a ver cómo está la situación. Y no está mal estar informados, pero oigamos lo que dice el Espíritu. Estemos atentos a lo que el Señor está diciendo en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Al que venciere le voy a dar
esa piedrecita. Mi hermano, qué bueno que podamos aferrarnos de esa piedra. Pero también dice aquí que nos va a dar un nombre nuevo, un nombre nuevo. Y el nombre en la Biblia tiene mucho significado. Ustedes saben y lo ven, Dios le ha cambiado el nombre a muchos. Israel, Jacob, Daniel, que tiene un significado especial. El más actual y más conocido es Saulo, Pablo, al mismo Pedro. El nombre tiene un significado porque el nombre es la característica de la persona. El nombre, si ustedes analizan nuestros apellidos, van a descubrir que todos nuestros apellidos tienen referencia a algo. Yo hace unos cuantos años, cuando empecé a tener a los 20 años canas, y yo decía, a los 20 años canas, claro, las mujeres se tiñen. Y yo, bueno, empecé a ponerme falda y me teñí. No. Pero digo, ¿por qué las canas? Y bueno, vieron a los 20 años las canas, pero ahora uno dice, el pretexto es, son lindas las canas. Pero me puse a investigar y un día me dicen, pero ¿por qué Vecchiarelli? ¿No? Entonces un día empecé a investigar hace unos cuantos años y descubrí que en Italia, ahí al sur de Nápoles, donde están los Vecchiarelli, que hace un tiempito atrás encontré un primo de mi tatarabuelo, le decían Vecchiarelli. ¿Qué quiere decir Vecchiarelli? Los que parecen viejitos. Eso quiere decir en la antigüedad Vecchiarelli. Entonces le decían, ¿y por qué? Y claro, porque yo empecé a mirar a mi familia y son todos blancos. Yo tengo un tío que ahora tiene 60 y pico, 70 años y es blanco, pero hace 10 años que es blanco. Y el apellido, el nombre tiene ese sentido a los que parecen viejitos, ¿no? Montes. ¿Por qué se pone Montes? Y ya se da cuenta, los que están en el monte. Y si usted analiza su apellido va a ver que tiene un sentido de lugar o de situación. Y en la Biblia lo encontramos desde el principio. El nombre tiene sentido y el nombre habla de la persona. Y aquí Apocalipsis está diciendo, le voy a dar una piedrecita con un nombre nuevo que él solo lo va a conocer. Y es interesante, mi hermano, entender en este contexto esta expresión de nombre, porque cuando Dios interviene en la vida de una persona, su vida es distinta. A tal punto que a Dios le place cambiar muchas veces el nombre. Te vas a llamar Pablo, ya no Saulo, porque tu vida ha sido transformada cuando Dios intervino. Y esto tiene mucho sentido en lo espiritual, mi hermano. Juan le está diciendo a los creyentes, le está diciendo a la iglesia, perseveren, porque en esta perseverancia sus vidas van a ser transformadas de tal manera, aún en medio del dolor, aún en medio de lo que no se comprende, aún en medio de lo que no llega, sus vidas van a ser transformadas y van a llegar a tener otro nombre, van a llegar a tener otra identidad, otra situación, otra manera de ver la vida desde la óptica de la intervención de Dios en sus vidas. Por eso debemos hacer lo nuestro. Yo creo que nuestra oración en lo espiritual debe ser, Señor, ya no quiero llamarme Jorge, ya no quiero llamarme Jenny, ya no quiero llamarme Moisés o Juan o Pedro o Uriol. Señor, quiero que cada día trabajes en mi vida y me des un nombre nuevo, que me identifique con tu presencia, que me identifique con lo que quieres hacer en mi vida. Este nombre que signifique el propósito de Dios en mi vida. Es distinto en este mundo en que muchos quieren que su nombre quede a la perpetuidad. Y algunos, muy tristemente, para recordarlo con amargura, han quedado en la historia. Pero Dios quiere que tu nombre sea nuevo. Y a tal punto, fíjense que dice esa piedrecita en su nombre, que nadie conoce, solo aquel
que lo recibe. Y es interesante entender en este contexto que Dios trabaja en nuestras vidas de manera individual. Y Dios cumple su propósito en tu vida de manera individual. Él quiere trabajar en tu vida, Él quiere bendecir tu vida, Él quiere hacer cosas en tu vida que no las va a hacer en el otro, las va a hacer en tu vida. Y solamente tú vas a conocer eso. Esto nos habla de intimidad, nos habla de relación, nos habla de compromiso, nos habla de purificación, nos habla de una identidad nueva. En un mundo que a veces, y estamos viviendo una crisis de identidad, aún en nuestra congregación a veces recibimos personas que en la apariencia las vemos de una manera, pero ellos consideran que son de otra. Hay una crisis de identidad. Y no vamos a analizar quizás el producto o la razón de eso, pero sí descubrir que más que nunca estas personas, sean jóvenes, sean adultas, necesitan encontrar su identidad en el Señor. Una identidad que se da con claridad, que se da con entendimiento de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Lo que el mundo quiere es que perdamos toda la identidad. Lo que el mundo quiere es masificarnos, lo que el enemigo quiere es destruir toda conciencia de relación con Dios, todo órgano que mire y busque a Dios, como la familia. Él quiere destruir todo lo que sea identidad con respecto a Dios. Y lógicamente quiere destruir nuestras vidas. Por eso volvemos a leer aquí este pasaje. Al que venciere le voy a dar un nombre nuevo. Mi hermano, anhela cambiar tu nombre cada día. Aunque te digan, está loco. Pero cuando alguien te pregunte, ¿cómo te llamas? Ayer me llamaba Jorge, hoy me llamo Alberto. ¿Y por qué? Y porque Alberto significa esto. Y en mi experiencia con esto, decía, este está loco. No es que tiremos el documento, ni el DNI, ni el NIE, sino que le expliquemos a la gente que cada día es nuevo y que no somos los mismos que ayer. No somos los mismos que hace 10 años atrás. Y que seguramente en el futuro, si Dios lo permite, no vamos a ser el mismo que hoy. Pero permitir que ese cambio se dé porque Dios interviene en tu vida, porque Dios está trabajando, aún en la dificultad, aún en lo que no comprendes, aún en el momento de felicidad. En todo momento Dios está trabajando tu vida para que entiendas la razón y el nombre que tienes. Y esta es la esperanza que Juan le está dando a la iglesia en este tiempo, a pesar de estar, como dice el contexto, en el trono de Satanás, a pesar de todo lo malo, a pesar de todo lo que estás sufriendo. Persevera, porque vas a tener recompensa. Y un tercer aspecto, para ir terminando, mis hermanos, aquí dice el pasaje, al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Y qué es esto? Qué interesante. Bueno, sabemos lo que es el maná, pero saben que una historia rabínica muy, muy fuerte, que lógicamente no entra dentro del canon bíblico, pero es una historia rabínica y el judío ortodoxo respeta mucho las historias rabínicas, dice que en el siglo VI a.C., cuando Babilonia invade Israel y destruye todo, dice una historia rabínica que Jeremías, el profeta, pudo entrar al templo y tomar el maná que había allí. Y dice esta historia que Jeremías llevó y escondió, enterró esta caja del maná en el monte Sinaí. Y desde allí, dice esta historia rabínica, que ustedes la pueden corroborar si entran en Google, y si no, compren el libro de Josefo, que es buen libro, dice que desde allí empezó esta historia a decir que cuando venga el Mesías,
Él sabe dónde está ese maná escondido. Y dice, le va a dar de comer a todos. Esta historia es una historia que no está comprobada, pero algunos entienden y comparten un poco por qué Jesús dijo, yo soy el pan de vida, en ese contexto que estaba hablando a muchos judíos. Porque dicen los historiadores bíblicos que seguramente dentro de esos judíos que estaban había gente que respetaba esa historia rabínica. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida, yo soy ese maná, yo sé dónde está ese maná. Eso es lo que le decía Jesús. El que a mí viniere no va a tener hambre jamás. Y es interesante poder entender esto que dice Juan aquí. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Evidentemente Juan conocía esta historia y la entremezcla en su carta. Y le está diciendo, miren, en medio de toda la situación, tengan la seguridad de que el Señor vuelve, de que el Señor sabe en qué momento y en qué lugar. Y aún le está hablando y le está diciendo, recordando esta historia, el Señor sabe dónde está el alimento que necesitamos. Y esto es importante, mis hermanos, para nosotros, pensando en Jesús como el pan de vida, pensando en Jesús como aquel que es el Señor que tiene toda la provisión para nosotros. Mi hermano, el que tiene oídos, oiga, oye que el Señor es tu proveedor. Oye que el Señor te va a dar el alimento. Oye que el Señor es el pan diario que te va a dar aquello que necesitas. En medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, poder animarnos y decir, Señor, tú eres el pan de vida. Señor, tú sabes dónde está el alimento. Aunque yo no sé dónde está el maná escondido, diría cualquier judío de ese momento, pero yo sé que tú, Dios, lo sabes. Y eso para mí es suficiente. Y en el momento adecuado me lo vas a dar y voy a comer de manera privilegiada. Esto es lo que le está diciendo Juan a la iglesia. En medio de la escasez, en medio aún del hambre, sigan adelante, porque el Señor les va a dar de comer de este maná. La provisión de Dios va a estar, el cuidado del Señor va a estar. Mi hermano, yo te animo en esta mañana a que puedas hacer tuyas estas palabras, a que puedas confiar en el Señor. Seguramente alguno o más de uno de nosotros está pasando alguna necesidad, está pasando algún tipo de hambre. Hay una necesidad de ser saciados. Yo te quiero animar en esta mañana a que sigas adelante, a que lo hagas tuyo, a que hagas tuya esta promesa del Señor, a que digas, Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero este maná escondido. Quiero que tú me muestres tu provisión. Y Dios es Dios proveedor. Dios es Dios proveedor. Y si hay algo que a mí me encanta recordar más de una vez, es cuando Isaac iba con su padre a ser sacrificado. Y la pregunta le dice al padre, ¿dónde está el animal para el holocausto? Y en fe, sin explicarle muchas cosas, le dice, Dios se proveerá. Mi hermano, aunque estés en una situación extrema, crítica, difícil, hacé tuya esta promesa del maná de Dios en tu vida. Dios se proveerá. No te va a proveer a ti. Dios se proveerá. Y esa provisión, esa autoprovisión, sabemos que es una bendición multiplicada en nuestras vidas. Hoy no está, gracias a Dios, en nuestro contexto, corriendo peligro nuestra vida. Hoy no está, gracias a Dios, en nuestro contexto, las autoridades obligándonos a negar nuestra fe. No sé hasta cuándo tendremos este privilegio. Hoy no está, gracias a Dios, en nosotros
una sociedad famélica. Gracias a Dios nuestras neveras tienen alimento, pero hay una carencia que va más allá de lo material y de lo concreto, que es el hambre espiritual, la duda, la angustia, el temor. Por eso Juan está diciéndonos aquí, al que venciere, le daré. Dios siempre dispuesto a dar, mas la dádiva de Dios, siempre dando. Hagamos nuestras estas palabras, mi hermano, en esta mañana. Qué bueno que puedas tener esa piedrecita blanca en que te diga, soy inocente, no tengo culpa. Y esto nos habla del perdón de Dios. Hoy es un día para que puedas salir de aquí con la piedrecita blanca, no en tu mano, sino en tu corazón. Hoy es un tiempo para decir, Señor, si hay algo que hice mal, te pido perdón. Si te di la espalda, si fallé en algo, mi hermano, no tengas vergüenza en decirle a Dios, Señor, dame esa piedrecita blanca. No la merezco, pero por tu gracia y por tu misericordia y en Jesucristo quiero que me perdones. Si esta es tu situación en esta mañana, yo te animo a que le digas esto al Señor, Él te escucha y te perdona, y que puedas salir hoy con esa piedrecita blanca en tu corazón, y que eso te dé un nombre nuevo, una nueva oportunidad, una nueva perspectiva, una nueva manera de ver la vida, sea en la etapa que estés viviendo, porque para Dios nadie se jubila, para Dios nadie es un inexperto, para Dios somos vidas amadas que quiere bendecir. Él quiere darte un nombre nuevo, hacelo tuyo también. Y fundamentalmente, deja que Él te alimente. Qué bueno que puedas estar en la casa del Señor, es parte del alimento, pero que cada día puedas estar en comunión con el Señor, buscando aún aquello que está escondido. Señor, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé cómo seguir, hay cosas que no sé hacia dónde ir, como el maná escondido. Señor, no sé dónde está, diría cualquier judío contemporáneo a Juan, pero sigo adelante sabiendo que tú vas a proveer. Yo te invito a que inclines tu cabeza en esta mañana y que puedas presentarte delante del Señor y que puedas hacer tuyas estas palabras. Al que venciere, daré. Al que venciere, daré. Dile, como dijimos al principio, a modo de título, yo quiero eso, Señor. Yo quiero eso. Señor, dame esta piedra blanca. Dame este nombre nuevo. Dame del maná, porque solo en ti está mi seguridad y mi esperanza. Padre, queremos darte gracias en esta mañana porque tú eres bueno con nosotros. Y aunque no merecemos ninguna piedra, aunque no merecemos, Señor, ni llevamos con dignidad nuestro nombre, y aunque estamos, Señor, a veces famélicos en lo espiritual, queremos presentarnos delante de ti y decirte, Señor, queremos seguir confiando. Y Padre, aquí hay vidas, tú las conoces, tú sabes cuál es la necesidad, tú sabes cuál es la dificultad, tú sabes cuál es el pecado, tú sabes cuál es la circunstancia que están viviendo. Señor, que podamos hacer nuestras las palabras de Apocalipsis 2:17. Señor, queremos eso para nuestra vida. Señor, tú no eres un Dios acusador, eres un Dios que siempre está dispuesto a bendecirnos. Por eso te pido de manera especial que tu Espíritu Santo esté tocando cada corazón, siendo pertinente a cada realidad y respondiendo, Señor. Pero también que tengamos una respuesta de fe, una respuesta de perseverancia, de acción y de mantenernos en el camino. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas, gracias porque en ti tenemos esperanza. Y Señor, una vez más alabamos tu nombre y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios les bendiga, hermano.